Hoy en este episodio les quiero hablar sobre una visión cabalista, sobre el dinero y sobre la importancia de aprender a recibir y cómo los cabalistas tienen muy claro de qué manera se multiplica el dinero, de qué manera podemos aumentar nuestra economía utilizando las leyes espirituales en coherencia y a favor, las leyes espirituales que ya están rigiendo en el universo. Si las entendemos, las podemos utilizar para justamente atraer más dinero, porque el dinero es energía y nosotros también. Y constantemente estamos atrayendo como imanes las cosas en la frecuencia en la cual vibramos, en la cual somos. Entonces, las acciones que tomamos y que hacemos con respecto al dinero, los pensamientos que tenemos sobre el dinero, sobre nuestra abundancia, sobre nuestra economía, nos condicionan nuestra realidad. Cuando en 3D se piensa que es al revés, ¿no? Que yo pienso de esta manera porque mi realidad me lo demuestra. Mi realidad me demuestra que es difícil conseguir trabajo, que es difícil vivir de lo que te gusta, que no llego a fin de mes. Bueno, eso me lo demuestra la realidad, pero en realidad yo, inconscientemente, no haciéndome consciente de esos pensamientos, los sigo generando, los sigo creando en mi realidad. ¿Y por qué se manifestó esta realidad en un principio? En mi realidad es porque lo vengo heredando de patrones familiares. Muchas de las creencias que tenemos sobre el dinero las heredamos. Muchas de esas creencias que tenemos sobre el dinero las heredamos de nuestras familias, de nuestro círculo social, de nuestros amigos. Y seguramente pueden ver que se juntan con gente del similar poder adquisitivo que ustedes. O que cuando se juntan con alguien con un poco más de capacidad monetaria, ¿no? Como que hay cosas que te molestan del otro. ¿Qué es eso que me molesta del otro? ¿Qué es eso que critico de esas personas que tienen más que yo? ¿Qué es eso que me da envidia o no me gusta? O me parece un gastadero de plata, o ¿no? Que justamente es pensamientos de escasez, pensamientos que heredamos de nuestra familia, que nos mantienen en ese estado de no poder disfrutar del dinero y de no poder ver que el dinero no es malo, es energía. Y después cómo yo la uso, si la uso para el bien o la uso para el mal, ¿no? Si la utilizo para hacer negocios que contribuyen a mis valores y a la sociedad, o si lo utilizo para algo que considero que es negativo, que no va con mis valores, ¿sí? Y también eso, permitirme darme lujos, permitirme tener esas cosas que deseo, esas cosas que quiero, para poder también recibirlas. O sea, aprender a recibir es importante antes de poder tener. Porque yo no voy a poder tener nada que no puedo sostener en mi realidad, que no puedo recibir energéticamente. Y si lo tengo, así como lo tengo, lo pierdo. Así como llega una suma grande de dinero, se va por algún lado, aparecen circunstancias, conflictos, problemas que me hacen tener que gastar ese dinero y volverlo a perder, porque todo es energía, porque no se trata de cuánta plata, de cuánto dinero tengas en números físicamente, sino de la energía en la que estás vibrando, y así como la recibiste la puedes perder también. Los cabalistas, por mucho tiempo, la Kabbalah fue secreta y solamente para hombres a partir de los 40 años, y para judíos, hombres recién a partir de los 40 años. Y eso, ¿por qué se los estoy comentando? Porque entender las leyes espirituales hoy es un privilegio. Contar con esta información, contar con la capacidad de que esté al alcance de todos, pero también es una responsabilidad muy grande, y por eso fue secreto durante mucho tiempo. Se trató de mantener en secreto, y por eso también podríamos explicar por qué el judaísmo en sí mismo, ¿no? El estereotipo de persona judía tiene mucho dinero. O sea, la idea en sí mismo del judío que
que tiene mucho dinero o que sabe invertir o que sabe comercializar, tiene que ver también de una manera consciente o inconsciente, o sea, ya seas cabalista o simplemente porque tu familia, al ser judía, de alguna manera hereda estos patrones de pensamientos y de comportamientos alineados con las leyes espirituales que te permiten monetizar o manifestar, ¿sí?, la energía del dinero en manera alineada, o sea, a favor nuestro, porque las leyes espirituales siguen funcionando para todos, pero si yo no las comprendo, entonces las puedo estar utilizando de manera negativa en vez de estar utilizándolas a favor. Entonces, para darles un ejemplo y empezar con esto, la Cábala en sí misma da una explicación muy espiritual de por qué es necesario, ¿sí?, o un requisito para poder multiplicar tu dinero, ¿sí?, tu abundancia, dar el 10% de lo que recibís. Ahora, no quiero que malinterpreten esto con la iglesia, con la religión católica y el diezmo, porque es muy diferente el dar tu 10% con el dar caridad o donar de manera caritativa, ¿sí?, el 10% de tu sueldo. El 10% puede ser de tu tiempo, puede ser el 10% del dinero o puede ser de tu tiempo, pero en energía, estamos hablando de energía, de que el dinero es energía y los cabalistas lo tienen muy claro, y que poder dar ese 10% de energía de tu abundancia, de la que vos recibís, para que se multiplique, ¿sí? Porque, los cabalistas explican que ese 10% en realidad no es tuyo. Vos lo recibís, pero lo recibís para multiplicar, para justamente cumplir con tu rol de ser multiplicador de la abundancia. Entonces, tu manera de ser multiplicador es dar el 10%, ni más ni menos. O sea, si quieres dar menos, no estás cumpliendo con el 100% de tu rol, que es dar tu 10%. Tu 10% ya es suficiente, porque 10 a la 10 es 100. O sea, vos estás exponencialmente multiplicando tu 10% al 100, al máximo de lo que se puede. Entonces, también es eso, no dar de más, ¿sí? Y tampoco dar de menos, o sea, hacernos conscientes, ok, más o menos, ¿cuánto es mi 10%? ¿Puedo dar dinero? ¿Puedo dar tiempo? ¿Puedo dar regalos? ¿Qué cosas que ya tengo? ¿Qué es lo que voy a dar este mes? Pero hacernos conscientes de que cada mes tenemos la posibilidad de multiplicar en energía un 10% de lo que ingresa para multiplicarlo 10 veces más, o sea, 100 veces, ¿sí? Lograr un 100%. ¿Por qué? Porque también los cabalistas entienden cómo funciona el dinero. Y esto es muy complejo para muchas personas por ahí entender, que si yo uso, por ejemplo, un billete de 100 pesos o $100 y lo intercambio por algo, ahora esos $100 los tiene otra persona. Y esa persona ahora los puede utilizar para intercambiarlos por otra cosa. Ahora, ¿qué pasa si esa persona los quiere intercambiar por un servicio mío? O sea, yo le doy un servicio a esa persona y esa persona me da un servicio a mí. Y constantemente intercambiamos ese billete de 100. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces podemos intercambiar un mismo billete de $100, por ejemplo? ¿Y cuánto valor va a terminar teniendo ese billete de $100 si yo lo intercambié 7 veces? En realidad es el mismo billete, pero como lo puse en movimiento, lo utilicé para lo que fue creado, que es intercambio de energía, intercambio de servicios, intercambio de productos. Yo recibí el valor de, si lo hice 7 veces, $700 con un mismo billete de 100. Es el mismo, es el mismo papel, el mismo número, todo lo mismo, pero yo lo utilicé, lo intercambié y ese billete en realidad valió mucho más que 100, por todas las veces que fue utilizado. Entonces, cuando pensamos de que hay una suma fija de dinero que está disponible y que entonces cada uno tiene un límite de lo que puede tener con dinero, estamos siendo 3D. No estamos entendiendo que no funciona así.
que el dinero está todo el tiempo en movimiento y todo el tiempo estoy consumiendo y recibiendo y dando y recibiendo y dando y recibiendo y dando. Y que si yo quiero recibir, también tengo que hacer uso del dinero para lo que fue creado, que es usarlo, intercambiarlo, darlo, ¿sí? Y entender que cada vez que lo doy, también estoy amigándome con la energía del dinero, de utilizarlo para lo que fue creado, que también es recibir. Entonces también estoy alineándome con el poder recibir un montón de dinero. Todo ese dinero que estoy dando también me estoy alineando a poder recibirlo y recibirlo multiplicado. Porque yo cuando estoy intercambiando, cuando estoy dando, sé que estoy multiplicando el valor del dinero. No solamente estoy dando 100, estoy sabiendo que eso va a volver a mí para tener otra vez la oportunidad de multiplicar el valor de ese billete, de ese dinero. De haciendo uso de ese dinero, poder multiplicar su valor. Entonces, para tratar de resumir un poco, lo que la Cábala trata de enseñar es que primero necesitamos no dejar nuestro dinero estancado. O sea, cuando yo lo guardo y lo ahorro y no lo uso, en realidad no estoy devaluando, estoy perdiendo el valor de esos billetes que podrían estar en funcionamiento. Entonces, para multiplicar nuestra abundancia, lo mejor que podemos hacer es utilizar ese dinero para cosas que queremos del día a día o ponerlos en inversiones, en cosas que ese dinero esté disponible, utilizándose, moviéndose, y no fijos, guardados, quietos, en, una caja. Pero eso, cada uno tendrá los conocimientos financieros que puede, que tiene, y es buscar un poco más información sobre economía financiera y cómo invertir y qué puedo hacer con el dinero para que no quede ahí ahorrado sin moverse. Pero más allá de eso, lo más importante es esto del 10%, de poder dar el 10% de lo que recibimos porque no nos corresponde, porque lo que nos corresponde hacer con ese 10% es multiplicarlo para seguir recibiendo cada vez más. Poder cada vez más recibir más, el 10% del total. Entonces, si yo empiezo a dar mi 10% todos los meses, mi total va a estar cada vez siendo más grande y también va a ser cada vez más la suma de ese 10%. Y entonces cada vez voy a tener más para que se multiplique y cada vez recibir más dinero. Ahora, si yo pienso que el dinero es físico y que si yo doy 10% porque me parece mucho, piensen cuánto están dispuestos en un mes a darle a otra persona en formato de regalos, en fundaciones. O sea, cuánto dinero están dispuestos a dar si este mes tuvieran que dar una cantidad de dinero. Y fíjense qué porcentaje de sus ingresos es esa suma de dinero que hoy podrían estar dando. Porque lo más probable es que sea 10% o menos. Entonces, si nosotros lo que queremos es tener un ingreso de X cantidad de plata, necesito estar vibrando en la frecuencia en la que yo puedo donar abiertamente, libremente, porque soy abundante, el 10% de ese total. O sea, o entender que si yo quiero manifestar 100, en realidad tengo que querer manifestar 110 porque 10 los voy a estar donando, ¿sí? Los voy a estar dando como diezmo. Y cuando doy este diezmo, lo hago con la intención, ¿sí? Con la energía de ser multiplicador de la abundancia, ¿sí? Del dinero. De que no es que lo estoy dando porque quiero dar caridad a la otra persona y que tenga para comer. No lo hago desde ahí. Lo hago porque entiendo que es mi rol dar el 10% de mi ingreso, que no me corresponde, solo me corresponde para hacer uso de mi poder de multiplicar, de mi poder de compartir el dinero, de dar, y a dónde voy a dar va a depender de mis valores. Entonces, cuando yo doy el 10%, tengo el regalo del universo de que me dé ese 10% para que yo elija dónde quiero ser multiplicador de mi abundancia, dónde quiero que también esa abundancia se multiplique para otros. ¿A qué quiero decir con esto? Y quiero que entendamos bien este ejemplo. Si yo dono a un comedor
de niños que no tienen para comer. Yo les doy plata, les doy dinero. Estoy financiando más niños que no tengan para comer. Si yo estoy financiando un comedor de gente, niños, personas que no tienen para comer, lo que estoy haciendo es que no está alineado con lo que yo quiero o la visión que yo deseo para el mundo. Yo no deseo que haya más niños que no tengan para comer. Yo deseo que esos niños dejen de necesitarme, de necesitar donaciones, de necesitar comedores, y que puedan valerse por sí mismos en su propia abundancia, ¿sí? Que puedan contar con su propia abundancia. Entonces, cuando yo financio, o sea, cuando yo dono a cosas que están vibrando en escasez, ¿sí? Ahora, si yo donara para algo que suma valor, contribuye valor, por ejemplo, puedo donar, no sé, para gente que comparte contenido, para bibliotecas o gente que dona educación, por ejemplo, ahí estoy implantando la semilla de enseñar a las personas, ya sea por ejemplo a los niños, ¿no? Si quiero ir hacia los niños que no tienen para comer, en vez de financiar un comedor, financio una educación para esos niños que los puede ayudar a salir de ese estado de escasez y de carencia y de necesidad, en vez de financiar esa necesidad. ¿Por qué? Porque yo no quiero que siga habiendo niños que no tengan para comer, quiero que haya niños que tengan una educación, que puedan tener herramientas para poder después salir a contar con esa abundancia, ¿no? Con esa capacidad. Y lo que tenemos que entender es que si yo financio la escasez, la estoy multiplicando. O sea, todos los subsidios, todo el regalar comida y darles lo que no les permito valer por sí mismos, si no les permito enseñarles cómo hacer para conseguirlo y que dependan de mí, porque si yo no estoy ahí dándoles de comer o dándoles la financiación, no van a poder obtenerla de otra manera. Eso es multiplicar la escasez y multiplicar la carencia. Y para eso tenemos que ser conscientes de dónde entonces voy a dar ese 10% y qué estoy financiando, qué estoy fomentando y multiplicando en el mundo. Si yo quiero donar para que planten un montón de árboles, bueno, estoy sembrando árboles que nos vienen bien a todos, o sea, que multiplican la naturaleza y que nos dan oxígeno y nos hacen bien al planeta. Entonces, en ese sentido estoy alineándome con los valores coherentes, ¿sí?, a lo que yo quiero. Entonces, por ahí donar a la iglesia no se alinea, porque no sé si después qué es lo que hace la iglesia otra vez, ¿no? Vuelven a darle a los pobres en vez de enseñarles. Entonces, de eso se habla mucho en Kabbalah como metáfora, ¿no? En vez de darles el pescado, enseñarles a pescar. O sea, enseñarles a usar la caña de pescar, enseñarles cómo hacer para obtener su propio alimento, obtener su propio pescado, ¿sí? Y por más de que a veces parece que es una intención hermosa y uno lo tiene desde ese lugar, lo hace desde ese lugar, el donar para, no sé, dar comida o donar ropa o donar, no estamos terminando de entender cómo funcionan las leyes universales y cómo funciona la energía, porque le estoy dando para que me necesite, estoy dando para que no se valga por sí mismo, cuando podría estar ayudándole, enseñándole algo o poniéndole recursos para que pueda valerse y no necesitarme, y no contar con las cosas porque te las regalo. Entonces, darle un regalo a alguien, lo puedo hacer como diezmo, siempre que sea desde algo que va a aportar valor, ¿sí?, y abundancia en la vida del otro, y no que lo va a limitar a no poder valerse por sí mismo. Entonces, bueno, ahí está la dificultad por ahí de entender todo esto, que lo que importa es la energía y desde dónde lo hago. Entonces, cuando yo doy el 10% y multiplico lo hago con la intención de multiplicar ese dinero que me fue dado justamente para que yo elija dónde quiero multiplicar, dónde quiero dar valor. Entonces, a medida en la que realmente puedo dar ese 10% de lo que recibo, cada vez se va a ir expandiendo más lo que recibo y más ese 10% va a ser cada vez mayor. Porque también el universo nos quiere trabajando para eso.
nos quiere, justamente con nuestro trabajo, es multiplicar y utilizar el dinero para lo que fue creado, el intercambio, el uso del dinero y no el ahorro, ¿sí? Entonces, cuando el universo empieza a ver que estamos alineados con las leyes espirituales y estamos utilizando el dinero para lo que fue creado y en coherencia con los valores que también hacia donde va la nueva era, ¿no? Hacia donde vamos como humanidad y como sociedad, que es la abundancia y no la carencia, el universo nos empieza a proveer también de más dinero para que tengamos un porcentaje de que nuestro 10% sea cada vez más y más y más abundante para tener más y más y más a dónde dar el diezmo, a dónde compartir. Y entendiendo también que cuando damos de más, no estamos haciendo el uso correcto, no estamos utilizando las leyes espirituales, porque estoy dando de lo mío, o sea, de lo que el universo quiere que el 90% sea para mí, para mi vida, para mis ahorros, para mis viajes, para mis cosas, y el 10% sea para donación. Y por eso es un porcentaje, porque lo que el universo me da de mi mes, digamos, de mí, de lo que recibo, y no nos pongamos tan técnicos, si es el 10%, si lo que recibo también son los regalos, los sueldos, el tiempo, o sea, traten de ver qué resuena con ustedes de todo esto que les fui hablando. Vuelvan a escuchar este podcast para entenderlo un poco mejor y tratar de aplicar de a poco las cosas que les resuenan y que pueden empezar. Si tienen dudas, bueno, es buscar más información, empezar a conocer más sobre la Kabbalah y bueno, a veces se pone un poco más compleja la Kabbalah porque explica algo mucho más de energía y mucho más técnico del por qué es el 10%, de por qué las cosas son así. Y digo, en realidad lo que nos importa es entender la práctica, entender qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer y cómo, ¿sí? Entonces cada vez que doy este 10% lo hago desde una intención de ser multiplicador y de poder aportar valor al universo. Y no de sentirme superior o de ser lo que otro necesita. No, simplemente soy multiplicador de la abundancia en el mundo. Y de no quedarme con el dinero guardado, sino que hacer uso del dinero también para mí. Hacer uso de permitirme esos lujos, de permitirme utilizar el dinero y de recibir toda esa abundancia que quiero, de todas esas cosas que quiero tener en mi realidad. Permitirme recibir. Y que entonces justamente dar ese 10% es para poder recibir cada vez más y hacerlo desde un espacio consciente que esté alineado con mis valores. Quiero aclarar que lo importante al dar este 10% es tener la intención de ser multiplicadores de ese dinero, de ponerlo en circulación y de entender de que ese 10% lo estamos dando a una causa que va a traer mayor abundancia en el mundo. Y si quisieran hacerlo a través de darle un regalo a alguien, lo que la Kabbalah dice es que tiene que ser un regalo anónimo, porque este 10% que estamos dando lo hacemos de manera desinteresada, lo hacemos por el simple hecho de dar, porque sabemos que el universo nos va a multiplicar y vamos a poder recibir mucho más, pero no de la persona de quien le estoy dando. Que no necesito que la persona sepa que soy yo el que le está dando este dinero o el que le está dando este regalo. Un regalo que le aporta valor a esa persona. Siempre estamos con la intención de aportar valor, de dar valor, no solamente dar dinero, sino de ponerlo en un lugar en donde aporto valor con ese dinero, aporto en una causa que va a multiplicar también ese valor, expandir ese valor y hacerlo de una manera anónima para justamente contribuir en el dar desinteresado y hacerlo con esa intención, sabiendo que cuando doy estoy multiplicando mi abundancia y la de los demás también, porque estoy poniendo al servicio el dinero, utilizándolo como para lo que fue creado. Si les interesa aprender un poco más, estudiar un poco más de esta visión cabalista del dinero, les recomiendo un libro de Kabbalah que se llama Prosperidad Verdadera, Cómo Tenerlo Todo, de Yehuda Berg. Espero que este podcast les haya traído claridad, entendimiento, una nueva manera de ver
el dinero, la energía y la abundancia. Y que si tienen dudas, comentarios, pueden contactarse conmigo. Me encantaría escucharlos y saber qué opinan de todo esto. Y si lo van a aplicar, cómo lo van haciendo, qué es lo que les va pasando. Así que, bueno, ya saben, pueden contactarse conmigo y me encantaría saber si les funciona y cómo les va con esto. Gracias por escucharme. Si sentís que este podcast te aporta valor y querés contribuir con su creación enviando una donación, podés hacerlo a través de www.paypal.me/indigoencubierto o desde el link en mi perfil de Instagram apretando en donación. Gracias por tu compromiso espiritual. Nos vemos pronto. Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de mi mail indigoencubierto@gmail.com o a través de Instagram @indigoencubierto. Para reservar una asesoría conmigo de coaching individual o grupal, pueden hacerlo a través de estos medios. Los invito a unirse al grupo de Facebook Índigo Encubierto Llamas Gemelas para conectar con otros oyentes y suscribirse a mi canal de YouTube Índigo Encubierto para más información y contenido. Si creen que este podcast puede ayudar a alguien, les agradezco que compartan y me ayuden a ayudar.